Hola, ¿cómo están todos? Me siento muy honrado de participar en la campaña de concienciación de la Semana de Inclusión y Participación nominada Un desafío del que todos somos parte, que promueve el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, campus de San Pedro Sula, mi querida universidad. Mi nombre es Rocky González, soy orientador educativo y psicólogo. Actualmente curso una maestría en psicología clínica. Inicié mis pasos en el área de la rehabilitación y educación especial hace un poco más de 40 años, involucrado todo este tiempo como voluntario de las Olimpiadas Especiales, coordinador del programa de concienciación de FURIL, fundador y gerente de eventos de la Fundación Teletón y actualmente miembro de un equipo de consultores en inclusión educativa, social y laboral. En esta ocasión compartiré con ustedes el tema lenguaje inclusivo, un tema de mucha actualidad e importancia en el marco de los derechos humanos de las personas con discapacidad. He tomado como referencia para argumentar mi presentación algunos documentos de la Organización Mundial de la Salud y un documento del escritor argentino Luciano Andrés Valencia en su trabajo Breve Historia de las Personas con Discapacidad, de la opresión a la lucha por sus derechos. Y ahora empezamos con nuestro tema. El lenguaje para nominar a las personas con discapacidad a través de la historia misma hasta llegar a lo que hoy conocemos como lenguaje inclusivo, ha tenido muchísimos cambios, ha evolucionado mucho. Y esto se debe precisamente a la prueba error-ensayo y a los cambios sociales que se han suscitado a través de la historia. A continuación, haré un recorrido muy resumido que nos permitirá enlazar los hechos y comprender la evolución de los términos lingüísticos hasta el momento actual. Es necesario que conozcamos la historia para poder comprender la actualidad de las personas con discapacidad. Desde los comienzos de la humanidad, una de las hipótesis antropológicas es que las personas que nacían con alguna discapacidad eran propensas a morir en el menor tiempo y las condiciones del tiempo tampoco, o del medio, exigían muchas habilidades adaptativas, sobre todo las relacionadas a la supervivencia. Estas personas pasaban a formar parte del grupo de los débiles o los no aptos. Se infiere que las personas con discapacidad que no eran capaces de valerse por ellas mismas eran abandonadas en el camino o muertas, ya que eran consideradas una carga y un riesgo para los demás. Los primeros habitantes del planeta, además de que desconocían la naturaleza de la discapacidad, ponderaban antes que todo la supervivencia y la necesidad de movilizarse, salir a cazar o huir de desastres naturales. Por ejemplo, la cultura hebrea, una de las culturas más antiguas, para ellos la discapacidad era considerada como un castigo divino, producto del pecado de sus padres o de sus antepasados. De aquí que las personas con discapacidad no podían ejercer funciones religiosas. Sin embargo, el judaísmo, por otra parte, prohibía el infanticidio. Promulgaba la caridad, que era ayudar a las personas con necesidades. Por otra parte, en el Egipto sí existía el abandono a los niños y el infanticidio, niños con niñas con discapacidad, pero también hay evidencia de que se intentaban algunos tipos de tratamientos para procurar curar sus enfermedades. Otro ejemplo interesante es que para los nórdicos, las personas con discapacidad eran consideradas seres sagrados o sabios. Su dios principal, Odín, por ejemplo, carecía de un ojo, porque él lo dio como pago para poder beber de la fuente de la sabiduría universal.
mientras que en el otro extremo los griegos expulsaron del Olimpo al dios Hefesto como consecuencia de su discapacidad física. En el continente americano se conoce, gracias a los relatos de historiadores, que los mayas, por ejemplo, trataban con bondad a las personas con discapacidad física. De igual manera, lo hacían los indígenas del norte de América. Sin embargo, se ha demostrado que hay otras sociedades y culturas en donde la economía es extremadamente inestable y a pesar de ello, las personas con discapacidad y otras personas con dificultades son miembros valorados y auxiliados. 3. En algunas sociedades se llegó a creer que las personas que padecían de enfermedades como la epilepsia o aquellas que presentaban conductas disruptivas, muchas de ellas personas con discapacidad, por cierto, se les consideraban que estaban poseídas por demonios o algunos espíritus malignos. De aquí que se les llamaba despectivamente endemoniados. Ven cómo van otorgándosele algunos calificativos negativos a las personas con discapacidad a través del tiempo. También las personas con discapacidad eran confundidas y mezcladas con personas con enfermedades psíquicas o neurológicas, y todos ellos se les relacionaba con los locos, que eran herejes, que eran brujas, vagos y hasta con delincuentes. En algunas sociedades fueron confinados a vivir en el encierro o a ser parte de los espectáculos de circos, particularmente aquellos que presentaban deformaciones físicas muy evidentes y eran utilizados para asombrar y entretener al público. Era usual que en las familias donde nacían personas con discapacidad optaban por esconderlas, encerrarlas y hasta amarrarlas para que no fueran vistas por nadie, y con ello evitaban los comentarios de la sociedad y el estigma de la especulación sobre el origen de la discapacidad, si se trataba de un castigo divino, de un defecto de familia o por otras razones. Y fíjense, aunque nos cueste creer, esto todavía es parte de nuestra vida actual. Otro dato es que en ciertas culturas ha sido muy común la costumbre de casarse entre parientes. Con el tiempo se fue observando que los matrimonios entre hermanos, padres e hijas, o madres e hijos, o entre primos, aumentaba el riesgo de que nacieran hijos con alguna discapacidad física, sensorial o intelectual. Debido al rechazo y a la exclusión social experimentados por muchos años, una gran parte de la población de personas con discapacidad se dedicó a la mendicidad, mientras que otros a actividades delictivas. Esto marcó aún más el estigma de asociar a las personas con discapacidad con el oscuro mundo del crimen y con todo aquello que era indeseable y repudiable para la sociedad. 3. Ya en el siglo XVIII empezamos a ver algunas acciones institucionalizadas para favorecer a las personas con discapacidad. Por ejemplo, Gran Bretaña y Francia incorporaron personas sordas a procesos educativos. Ya estos fueron los primeros pininos en esta área. El médico francés Philippe Pinel propuso una de las primeras clasificaciones de enfermedades mentales. Consideraba que existía una única enfermedad mental, la alienación. Proponía que la alienación presentaba 4 entidades mórbidas: la manía, la melancolía, la demencia y el idiotismo. Muchas personas con discapacidad fueron incluidas dentro de estas clasificaciones. Para este tiempo se empezó a utilizar por primera vez el concepto de discapacitado, pero este se refería a que la persona no era capaz de ser productivo o útil para la sociedad. Esto dentro de una concepción utilitarista o funcionalista. Para
las personas con discapacidad fueron segregadas en asilos en los que se les enseñaba algunas habilidades, pero a la vez eran excluidos de participar en la vida social, política y económica. Luego, en el siglo XIX, se dieron algunos avances significativos para las personas con discapacidad visual, con la creación del sistema de escritura braille. Para esta época, surgió un movimiento que contribuyó a degradar las personas con discapacidad, porque no eran elegibles para ser parte de este programa, por sus características inferiores a los demás. Me refiero a la eugenesia. La eugenesia, promulgada por el inglés Francis Galton, consistía en promover las condiciones reproductivas de personas muy bien dotadas física y mentalmente para favorecer la concepción de personas con iguales o mejores cualidades. Motivados por este movimiento eugenésico, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se iniciaron esterilizaciones forzadas a personas que mostraban rasgos de inferioridad física y mental. Esto, por supuesto, incluía a personas con discapacidades. Y aquí empezaban también otro tipo de calificaciones como inferiores. Con la creación de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en 1919, se iniciaron las condiciones para la creación de leyes que favorecieron a las personas con discapacidad. Esto da la pauta para los primeros pasos de un proceso de rehabilitación sistematizado, con respaldo legal y el origen de lo que hoy llamamos inclusión. Al principio del siglo XX, Argentina empezó a usar el término de niños débiles, otro término